Mi hijo Luis agonizaba, necesitaba un riñón. Mi nuera, Fernanda, declaró con frialdad: es tu obligación, eres su madre. El doctor se preparaba para operarme. De pronto, mi nieto Mario, de 9 años, irrumpió en la sala, gritando: abuela, debo decir la verdad de por qué papá necesita tu riñón. El equipo médico quedó petrificado. Un alivio inexplicable me invadió. Si estás viendo este video, dale al me gusta, suscríbete y cuéntame de dónde me sigues. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia de venganza. Yacía en la gélida camilla del quirófano. La luz blanca de la lámpara quirúrgica me cegaba, un fulgor tan intenso que ansiaba cerrar los ojos con todas mis fuerzas. Pero era imposible. Mi cuerpo estaba rígido, no por el frío, sino por una sensación de asfixia, como si el destino mismo me estrangulase. El bip bip constante del monitor cardíaco resonaba como martillazos en mi cabeza. Percibía cada sonido con una claridad desgarradora. El tintineo metálico de los instrumentos mientras la enfermera los preparaba, el crujido del papel, el susurro de los padres de Fernanda al otro lado del cristal. Intenté levantar la vista a través del cristal opaco. Allí estaba Fernanda, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada penetrante, afilada como una navaja. Le susurraba algo a sus padres, pero sus ojos se clavaban en mí, como una orden silenciosa. Firma ya, hazlo, no lo dudes. Ya había firmado el consentimiento para donar mi riñón a Luis. Ese documento, con mi firma temblorosa, un compromiso irrevocable, debía reposar en el escritorio del doctor. La enfermera tenía la jeringa en la mano. La anestesia brillaba bajo la luz. Cerré los ojos. Intenté respirar profundamente, pero mi pecho pesaba como si llevara plomo. Pensé en Luis, mi hijo mayor, por quien había sacrificado mi vida. Él estaba en la habitación contigua, débil, esperando mi riñón para sobrevivir. Me repetía que era lo correcto, que como madre debía hacerlo. Pero ¿por qué ese vacío en mi alma? Esa inquietud sin nombre. Un ruido estrepitoso me sobresaltó. La puerta del quirófano se abrió de golpe. Una ráfaga de aire frío invadió la sala, haciendo tintinear los instrumentos. Todos contuvieron la respiración. Abrí los ojos, intentando levantar la cabeza a pesar de las correas que me sujetaban. Mario, mi nieto, entró como un torbellino, sus zapatos llenos de lodo, el uniforme arrugado, el pecho subiendo y bajando con cada jadeo. Detrás, una enfermera lo perseguía, gritando aterrorizada: «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Mario no se detuvo. Corrió hacia mí, sus ojos grandes y redondos, llenos de miedo y determinación. Con voz temblorosa, pero firme, dijo: «Abuela, debo decirles porque mi papá necesita tu riñón de verdad». Un silencio sepulcral invadió la sala. El bip bip del monitor sonaba más fuerte, como si quisiera romper el espacio. Un médico dejó caer unas pinzas quirúrgicas. El metálico golpe contra el suelo de mármol resonó como un corte en la tensión. Miré a Mario, mi nietecito, a quien aún acunaba en mis brazos cada noche, apretando un viejo celular, la cara pálida, pero los ojos brillantes. ¿Qué sabía él? ¿Por qué decía eso? Mi corazón latía salvajemente. Quería gritar, preguntarle, pero mi garganta estaba seca, incapaz de articular palabra. El doctor Ramírez, frunciendo el ceño, levantó una mano, ordenando al equipo que se detuviera. Su voz era grave, pero cortante: «Lo que tengas que decir, dilo ahora». Su mirada se posó en Mario, como si ambos estuvieran atrapados en un extraño momento suspendido en el tiempo, al otro lado del cristal. Fernanda golpeó la puerta con fuerza, el vidrio retumbó. Gritó con voz chillona: «Hysterica. No lo escuchen, es solo un niño». Pero la mirada de Fernanda ya no era fría. Temblaba, llena de pánico, como si un secreto estuviera a punto de ser revelado. Mario no la miró, solo a mí, apretando el celular con fuerza, sus nudillos blancos. Respiró hondo, como si reuniera todo el valor de su vida. Quería sentarme, abrazarlo, decirle que no tuviera miedo, pero no podía moverme, solo podía mirar, y en los ojos de mi pequeño nieto vi un dolor, una verdad que él intentaba sacar a la luz. En ese instante, mientras la sala contenía el aliento, los recuerdos del pasado me inundaron como una avalancha. Recordé mi vieja casa, donde cada rincón olía a desinfectante, un olor al que me había acostumbrado tanto que ya ni lo notaba. Tengo 57 años,
pero a veces me siento mucho más vieja, como si el tiempo me hubiera robado la vitalidad hace mucho tiempo. Mi esposo Juan lleva más de 10 años postrado en cama. Lo veo en su vieja silla de ruedas, sus llantas rechinando cada vez que lo muevo al patio para que tome un poco de aire. Casi nunca habla, solo de vez en cuando suelta un suspiro, la mirada perdida en la nada. Una vez le tomé la mano y le pregunté: «Juan, ¿estás cansado de esta vida?». Solo parpadeó, sin responder. No sé si me entendió o si solo estaba hablándome a mí misma. Esa casa era mi mundo, donde crié a mis 2 hijos, Luis y César. Hice todo para sacarlos adelante. Me levantaba de madrugada para ir al mercado a vender fruta. Por las tardes cosía ropa para los vecinos, a veces hasta medianoche para entregar las prendas a tiempo. Mis manos se volvieron ásperas y callosas, mis uñas siempre tenían tierra, pero nunca me quejé. Solo quería que Luis y César tuvieran una vida mejor, que no sufrieran como yo. Luis, mi hijo mayor, era mi orgullo. Era fuerte, alto, trabajaba en la construcción y siempre volvía a casa con una carcajada, pero en los últimos años empezó a debilitarse. Al principio era cansancio, luego palidez, ojos hundidos. Un terror horrible me invadió cuando me dijo que estaba orinando sangre. Lo abracé y le pregunté: «Luis, ¿qué te pasa, hijo? Dime». Él negó con la cabeza y sonrió débilmente. «No te preocupes, mamá, seguro es por tanto trabajo». Fernanda, mi nuera, llegó a nuestras vidas como un viento extraño. Era bonita, hablaba con dulzura y al principio creí que era una bendición para Luis. Lo cuidaba con esmero, traía medicinas, vigilaba sus comidas, todos los vecinos me elogiaban. «Qué suertuda es usted, doña María, con una nuera tan buena», y yo también lo creía. Cada vez que veía a Fernanda darle un tazón de caldo a Luis, me decía a mí misma que me preocupaba demasiado. Pero a veces sorprendía su mirada fría y calculadora, como si escondiera algo. Una vez la vi en el patio, susurrando por teléfono a altas horas de la noche, con una voz baja pero apurada. «No te preocupes, todo va según el plan». Le pregunté: «Fernanda, ¿a quién llamas a estas horas?». Ella se sobresaltó y rió nerviosamente. «Solo a una amiga, mamá, ya váyase a dormir». César, mi hijo menor, de 26 años, es diferente. Vive cerca y trabaja como plomero y electricista. No habla mucho, pero siempre que me visitaba traía algo de comer: naranjas, pan caliente. Se sentaba a mi lado, arreglando el ventilador o cambiando un foco. Una vez me miró y dijo con su voz grave: «Mamá, no se mate trabajando así. No quiero verla agotada». Yo solo sonreí y le hice un gesto con la mano: «Todavía aguanto, César. Tú preocúpate por tu hermano, él te necesita más». Pero César negó con la cabeza, la mirada llena de preocupación. Mario, mi nietecito, era mi única alegría en esos días difíciles. Con sus 9 años, venía a mi casa con su mochila. Le gustaba sentarse en el patio a jugar con sus carritos de plástico. Me contaba historias inocentes, pero a veces me dejaban helada. Una vez me miró con sus ojos redondos y me dijo: «Abuela, mi mamá habla por teléfono en la noche. La oí decir algo de unas medicinas, pero no entendí». Yo sonreí y le revolví el pelo. «Seguro le estaba preguntando al doctor algo para tu papá. No pienses tanto en eso, mi niño». Pero en mi interior, una semilla de inquietud comenzaba a brotar. Y entonces, una tarde, todo cambió. Estaba en la cocina preparando la cena cuando Fernanda entró, sin saludar, sin sonreír, solo parada allí con los brazos cruzados. Su voz era cortante, como una navaja. «Mamá, el doctor dice que solo su riñón es compatible. Es su responsabilidad, tiene que salvarlo». Me quedé paralizada. La cuchara se me cayó en la sartén con un golpe seco. La miré, buscando un poco de calidez en sus ojos, pero solo vi una determinación fría, una exigencia. «Fernanda, lo sé, haré todo por Luis», susurré, la garganta seca. Ella asintió, como si hubiera logrado su objetivo, y se dio la vuelta. No pasaron 10 minutos cuando aparecieron los padres de Fernanda. Entraron a mi casa como si fuera suya, se sentaron en la mesa del comedor y dijeron al unísono: «Así es. El deber de una madre es algo de lo que no se puede huir. Toda esta familia ahora depende de usted». Yo me quedé allí, con la cuchara en la mano, sintiéndome acorralada. Luis, recargado en una silla, tan flaco que casi no lo reconocía, me tomó la mano. Su mano estaba helada. Susurró: «Mamá,
confío en que me salvarás. Lo miré a los ojos, esos ojos que de niño brillaban con tanta vida, y ahora solo reflejaban cansancio y súplica. Asentí, sin poder decir nada, sintiendo que la pequeña habitación se había vuelto sofocante. El olor a hierbas medicinales de la olla de Juan en la esquina me hacía sentir que me faltaba el aire. Esa noche le llevé su tazón de sopa a Juan, como todos los días. El rechinar de su silla de ruedas era un recordatorio constante de que cargaba a toda esta familia sobre mis hombros. Le puse el tazón delante, lo miré, pero él solo suspiró sin decir nada. Quería contarle, preguntarle si estaba haciendo lo correcto, pero él solo estaba allí, inmóvil como una sombra. Salí al patio, donde Mario jugaba con su carrito. Levantó la vista, sus ojos brillantes pero llenos de duda. Abuela, ¿y si alguien se enferma porque otra persona le da medicinas? Me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué preguntas eso, mi niño?, le dije, tratando de mantener la calma. Pero Mario solo agachó la cabeza y siguió empujando su carrito sin responder. Lo que yo no sabía era que en ese momento estaba al borde de un abismo y que solo unos pasos más me harían caer. Los días siguientes a esa tarde en que Fernanda vino a mi casa y me dejó sin opción, mi vida se sintió aplastada por una presión invisible, más pesada que el calor sofocante del verano mexicano. Seguía levantándome temprano, yendo al mercado, cosiendo ropa, pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso, cada puntada, llevaba consigo una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿De verdad tengo que sacrificarme así? Pero luego, la mirada suplicante de Luis, las palabras filosas de Fernanda y las miradas inquisidoras de sus padres se aferraban a mí sin darme un solo respiro. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Fernanda ya estaba en mi puerta. Había preparado un té. El aroma a hierbabuena apenas comenzaba a llenar la casa cuando ella entró, sin tocar, sin saludar. Dijo con una voz firme: «Mamá, el doctor dice que ya no queda mucho tiempo. Si usted sigue dudando, él podría estar en peligro». Puso un fajo de papeles médicos sobre la mesa, hojas blancas llenas de números y firmas que yo no entendía. Me señaló cada línea como si le estuviera enseñando a una niña. «Aquí dice claramente que usted es la única compatible. Nadie más puede salvarlo». Yo me quedé allí sosteniendo la tetera. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía dolor. Solo escuchaba el sonido de la escoba raspando el cemento mientras empezaba a barrer la casa, como una forma de escapar de la mirada de Fernanda. «Ya escuché», dije con una voz apenas audible. «Haré todo por Luis». Pero por dentro, una roca pesada me oprimía, haciéndome querer gritar, huir. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste que intentaba ahogar las palabras de Fernanda. Pero ella no se detuvo, se quedó allí, mirándome como si esperara que yo vacilara una vez más, para confirmar que no me atrevería a negarme. Cuando se fue, me senté en una silla y me cubrí la cara con las manos. Pensé en Luis, en los días en que era pequeño y corría detrás de mí en el mercado, agarrándose de mi falda y riendo a carcajadas. «Mamá, cuando sea grande te voy a construir una casa bien bonita». Ahora yacía allí, flaco, pálido, reducido a la sombra de lo que fue. Me pregunté si podría dejarlo ir sin hacer nada, pero cada vez que pensaba en donar mi riñón me invadía el miedo, no a la cirugía, sino a la sensación de que me estaban empujando hacia algo más grande, más oscuro, que no podía ver con claridad. Esa noche llegaron los padres de Fernanda. Trajeron una canasta de fruta, pero la dejaron sobre la mesa como por compromiso, y se sentaron en las sillas principales de la sala, como si fueran los dueños de la casa. Su padre, el señor Carlos, tosió un par de veces y dijo con voz rasposa: «En mis tiempos, los padres podían sacrificarlo todo por sus hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar a su hijo. Ahora es su turno. Tiene que hacer lo mismo». La madre de Fernanda, la señora Rosa, asintió con una mirada afilada. «Si usted se niega, el honor de esta familia quedará por los suelos. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no quiere a su hijo, que no merece ser madre». Yo estaba sentada allí, apretando el borde de la mesa, sintiéndome arrinconada. Quería decir algo, preguntarles por qué toda la carga recaía sobre mí, pero no pude abrir la boca. Solo agaché la cabeza y asentí levemente, como un autómata. La cena de esa noche fue tan pesada como un funeral. Fernanda, con una habilidad fingida,
Puso un trozo de pollo en mi plato, pero su voz era fría. Guarde fuerzas para la cirugía. Miré el pollo, pero no pude tragar. Luis estaba sentado enfrente, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Intentó sonreír débilmente. Mamá, sé que me salvarás, como todas las veces que me salvaste de niño. Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Recordé los días en que tenía fiebre alta y yo pasaba la noche en vela, limpiándolo con paños húmedos, o las veces que se cayó de la bicicleta y yo corría a vendarle las heridas. Siempre estuve allí, siempre fui la madre dispuesta a todo. Pero esta vez, ¿por qué sentía tanto miedo? César estaba sentado en una esquina de la mesa, silencioso como una sombra. No comió, solo revolvía la cuchara en su plato de sopa sin quitarle los ojos de encima a Fernanda. Vi su mirada llena de sospecha, como si intentara ver a través de la máscara de mi nuera. Quise preguntarle, pero no me atreví. El aire en la habitación era denso. Solo se oía el tintineo de las cucharas contra los platos como martillazos en mi conciencia. Después de la cena, Fernanda se levantó y llevó personalmente el plato de Luis a la cocina para lavarlo, sin dejar que nadie lo tocara. Lo hizo rápidamente, pero noté que revisaba el plato con mucho cuidado, como si temiera que alguien viera algo dentro. Esa noche no pude dormir. Acostada en mi vieja cama, escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo, un recordatorio de que el tiempo de Luis se agotaba. Me levanté, caminé por el pasillo para tomar un vaso de agua. Entonces escuché susurros desde la habitación de Fernanda y Luis. Me detuve en la oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Fernanda era baja, pero nítida. Sí, después del trasplante, tendremos todos los datos, no te preocupes. Ella no se atreverá a negarse. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza. Las manos me temblaban tanto, que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Datos. ¿De qué estaban hablando? Quise tocar la puerta, enfrentarla, pero justo en ese momento Fernanda abrió. Se sobresaltó al verme y luego sonrió falsamente. ¿Todavía despierta, mamá? Solo llamaba para preguntar por las medicinas de él. Asentí y me di la vuelta, pero sentí como si me hubieran clavado espinas en el corazón. La sonrisa de Fernanda, su voz, todo era falso, como una máscara que ocultaba algo terrible. Los días siguientes, a la tensa conversación con Fernanda y sus padres, sentí que vivía en un sueño nebuloso donde todo lo familiar se volvía extraño y aterrador. Seguía haciendo mis tareas diarias, pero cada acción era mecánica, sin alma. Mi corazón estaba pesado, como si una nube negra se cernía sobre mi cabeza y las palabras de Fernanda, la mirada suplicante de Luis, giraban en mi mente sin darme un segundo de paz. Pero entonces, una tarde, cuando Mario, mi nieto de 9 años, vino a casa, apareció la primera grieta en el muro de confianza que intentaba mantener en pie. Mario entró con sus tenis manchados de lodo y sus manitas aún pegajosas por la pintura de su clase de arte. Dejó su vieja mochila en un rincón, se sentó en el suelo y sacó el carrito de plástico que le había comprado en el tianguis el año pasado. Lo miré, tratando de sonreír, pero mi mente era un enredo. Mario siempre había sido una pequeña luz en mis días oscuros, con sus historias inocentes y su risa cristalina. Pero ese día no sonrió. Empujaba el carrito de un lado a otro en el suelo con la mirada perdida, y de repente levantó la cabeza y me miró fijamente. Dijo con una voz baja pero clara: «Abuela, ¿y si mi papá no está enfermo por cosas de la vida, sino porque alguien, a propósito, le da medicinas?» Me sobresalté como si me hubieran dado una bofetada. La cuchara que tenía en la mano casi se me cae, pero logré sostenerla temblando. «¿Por qué dices eso, Mario?», pregunté, tratando de mantener la voz tranquila, pero mi corazón latía con fuerza. Lo miré a los ojos, tan claros pero llenos de una preocupación que parecía demasiado grande para su edad. Mario no respondió de inmediato. Agachó la cabeza y siguió jugando con su carrito. Pero vi cómo apretaba la mano como si contuviera algo. Quise abrazarlo, preguntarle más, pero solo atiné a reír nerviosamente. «Piensas demasiado, mi niño. Tu papá está enfermo y los doctores lo están curando». Pero mi sonrisa fue forzada, y Mario no me la devolvió. Solo me miró. Se levantó en silencio, tomó su mochila y se fue corriendo a su casa. La pregunta de Mario fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo en mi corazón, creando ondas de duda. Me quedé allí,
en mi pequeña cocina, mirando las verduras sobre la mesa, pero sin poder concentrarme. Pensé en Luis, en los frascos de pastillas que Fernanda siempre traía, en cómo controlaba todo lo relacionado con mi hijo. Me dije a mí misma que seguramente estaba imaginando cosas. Fernanda era la esposa de Luis. Lo amaba, no le haría daño. Pero en el fondo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Esa tarde pasó César, con su caja de herramientas, a arreglar el foco de la cocina. Lo vi subirse a la escalera, girar y apretar cosas, y la luz del foco nuevo iluminó toda la cocina. Pero luego, al bajar con el foco viejo en la mano, César me miró con una seriedad inusual. Dijo en voz baja, casi en un susurro: «Mamá, mi cuñada anda muy rara. Vi en el botiquín de mi hermano unos frascos de pastillas sin etiqueta, y ella los esconde muy bien». Me sobresalté y se me cayó el plato que estaba lavando en el fregadero, salpicándome la blusa de agua. «¿Qué dices?», pregunté con la voz entrecortada. César bajó de la escalera y se paró frente a mí con los ojos llenos de preocupación. «Mamá, me temo que lo de mi hermano no es una enfermedad normal. Me temo que alguien, a propósito». No terminó la frase, pero su mirada lo dijo todo. Yo me quedé allí, con las manos mojadas, sintiendo como si el suelo se estuviera hundiendo bajo mis pies. Quise gritar, decirle a César que estaba pensando de más, que Fernanda no podía hacer algo tan terrible, pero no pude hablar. Solo me quedé mirando a César, y en mi cabeza la pregunta de Mario resonó de nuevo. ¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le da medicinas? Intenté desechar esa idea, pero se aferró a mí como una sombra de la que no podía escapar. Al mediodía siguiente llevé caldo al hospital para Luis. La habitación blanca y el olor penetrante a desinfectante me hacían sentir que me faltaba el aire. Luis estaba acostado, flaco, con vías intravenosas en ambos brazos, pero aún así, intentó sonreír al verme. «Mamá, ¿ya llegaste?», dijo con voz débil. Puse el tazón en la mesita, y cuando estaba a punto de darle la primera cucharada, vi a Fernanda junto a la cama sosteniendo un vaso de agua. Discretamente, dejó caer una pastilla de un color extraño en el vaso. Un movimiento tan rápido, tan furtivo, que de no haber estado observándola con la máxima atención, jamás lo habría notado. Al entrar, se sobresaltó, derramándole un poco de agua al suelo. «¿Qué pastilla es esa, Fernanda?», pregunté, intentando mantener la calma en mi voz, una calma que mi cuerpo ya empezaba a negarme. Ella sonrió, una sonrisa forzada, crispada, que no llegaba a sus ojos. «Es un suplemento para el riñón», respondió. «El doctor se lo recetó». Asentí, con la cabeza quieta, pero un escalofrío, gélido y profundo, me recorrió la espalda. No podía quedarme tranquila. La inquietud se anidaba en mi pecho como un pájaro herido, agitando sus alas con frenética insistencia. Después de que Luis terminó de comer, busqué al médico de guardia, un hombre de mediana edad con unas gafas gruesas, que parecían amplificar la gravedad de su mirada. «Doctor», le pregunté con voz temblorosa, una voz que me traicionaba, revelando la agitación que me consumía. «¿Le recetaron algún suplemento nuevo para el riñón a Luis?». Él se sorprendió, la sorpresa le desdibujó el rostro, y revisó el expediente con manos cuidadosas, casi reverentes. «No, no le hemos recetado nada nuevo. Con la medicación actual es suficiente». Su respuesta me heló la sangre. Me quedé de pie en el pasillo del hospital, escuchando los anuncios por el altavoz. Anuncios que parecían desvanecerse en la neblina de mi mente, una mente en blanco, vacía, salvo por la certeza lacerante. Fernanda me había mentido. ¿Qué era esa pastilla? ¿Por qué la necesidad imperiosa de ocultarla? El misterio se cernía sobre nosotros, oscuro y amenazante. Al atardecer, Mario regresó a casa. Esta vez no jugó con su carrito. Se sentó en una silla, con la quietud inusual en un niño de su edad, sacó de su mochila un celular viejo, con la pantalla rota en una esquina, un teléfono que parecía tan frágil como sus propios temores. «Abuela», dijo con una voz baja, pero firme, la voz de alguien que lleva un peso demasiado grande para sus años. «Quiero que escuche esto». Tecleó algo con torpeza, los dedos pequeños buscando las teclas correctas, y me pasó el teléfono. Sonó una grabación que me dejó sin aliento. Era la voz de Fernanda, susurrando, pero clara, nítida, como una sentencia de muerte. «Después del trasplante, los resultados de la prueba serán perfectos. No te preocupes, ella no se atreverá a negarse». Dejé caer el teléfono.
Mis manos temblaban sin control, como hojas secas sacudidas por un viento huracanado. Miré a Mario, mi pequeño nieto, y vi que sus ojos estaban rojos, hinchados, como si él también estuviera tan asustado como yo. Lo encontré en el celular viejo de mi mamá, dijo con la voz entrecortada, una voz que apenas contenía el llanto. No sé qué es, pero pensé que usted debía saberlo. Lo abracé, tratando de contener las lágrimas que ya se rebelaban contra mi voluntad. Eres muy valiente, mi niño, susurré, pero por dentro todo se estaba derrumbando. Un mundo de certezas se hacía añicos. Prueba resultados. ¿De qué hablaba Fernanda? Pensé en Luis, en los frascos sin etiqueta, en la mirada sospechosa de César, en la pastilla de color extraño, en el vaso de agua. Eran piezas sueltas de un rompecabezas macabro, pero poco a poco estaban encajando, formando una imagen grotesca, una imagen que no me atrevía a mirar de frente, una imagen que amenazaba con desgarrar mi alma. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando el tic-tac del reloj, un tic-tac implacable. Cada segundo, un recordatorio de que el tiempo de Luis se agotaba, un tiempo que se escapaba como arena entre los dedos. Una mañana, fui al hospital, llevando un recipiente de plástico viejo con comida caliente. El olor a arroz y carne guisada se escapaba por los bordes, un aroma familiar que contrastaba brutalmente con el ambiente aséptico del hospital. La habitación de Luis era blanca, fría, un espacio clínico donde el olor a desinfectante era tan fuerte que me costaba respirar. Ya me había acostumbrado a ese ambiente, a esa atmósfera gélida y asfixiante, pero ese día sentía que me oprimía el pecho, un peso insoportable sobre mis pulmones. Luis yacía allí, con los ojos hundidos y el rostro pálido, pero aún así intentó sonreír al verme, una sonrisa débil, un gesto casi imperceptible. «Mamá, qué temprano llegaste», dijo con una voz tan débil como un suspiro, una voz que apenas se escuchaba entre los latidos de mi propio corazón. Puse la comida en la mesita de noche e intenté sonreír, una sonrisa falsa, una máscara que ocultaba la tormenta que se desataba en mi interior. Las dudas de los días anteriores, la pregunta inocente pero afilada de Mario, la advertencia de César, todo gritaba en mi cabeza sin darme paz, sin permitirme un instante de sosiego. Fernanda ya estaba allí, sentada junto a la cama de Luis, con la mirada fija en la bolsa de suero que goteaba lentamente, goteando un líquido que parecía la misma vida de mi hijo. No me miró, no me saludó, solo asintió en silencio, como si mi presencia fuera algo obvio, algo irrelevante. Sobre la mesita de noche noté un pequeño frasco de pastillas con la tapa mal cerrada, medio oculto bajo una servilleta de papel arrugada, una servilleta que parecía guardar un secreto sucio. El frasco no tenía etiqueta, era solo un bote de plástico blanco con unas extrañas pastillas azules dentro. Lo tomé, intentando mantener la voz firme, una voz que amenazaba con quebrarse bajo el peso de la sospecha. «¿Qué medicina es esta, Fernanda?». Ella se sobresaltó. Casi dio un brinco, un movimiento brusco y nervioso. Me arrebató el frasco de las manos con una velocidad sorprendente, una velocidad que me dejó sin aliento, obligándome a retroceder un paso. «Son solo vitaminas», mamá dijo con una sonrisa tan falsa como pintura de escarapela. Una sonrisa que no engañaba a mis ojos, a mis sentidos. El doctor se las recetó para ayudar al riñón. Asentí, pero un escalofrío, más profundo y penetrante que el anterior, me recorrió la espalda. La sonrisa de Fernanda, la forma en que me arrebató el frasco, todo estaba mal, todo estaba podrido, como si ella estuviera escondiendo un secreto oscuro, un secreto que yo no debía saber. Me senté junto a Luis y empecé a darle de comer, pero mi mente estaba en otro lugar, en otro plano de la realidad. Pensaba en el frasco sin etiqueta, en lo que dijo César sobre las medicinas raras que Fernanda escondía, medicinas que parecían alimentarse de la propia vida de mi hijo. Pensaba en Mario, en su pregunta inocente, pero afilada, una pregunta que hacía añicos mi confianza ciega. ¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le da medicinas? Quería preguntarle a Fernanda ahí mismo. Quería gritar y exigirle la verdad, arrancarle las respuestas con mis propias manos, pero tenía miedo. Miedo de que al abrir la boca, todo se derrumbara, un edificio de mentiras que se viniera abajo, y perdiera a Luis para siempre. Miré a mi hijo cómo se esforzaba por tragar cada bocado, y me dije a mí misma, María, tienes que calmarte, tienes que averiguar qué pasa primero.
Al mediodía llegó César al hospital. Entró con las manos todavía manchadas de grasa del trabajo y su camiseta vieja desgastada en los hombros, una imagen que reflejaba la honradez de su alma. No dijo nada. Solo se sentó en silencio en un rincón, observando a Fernanda, que estaba en el pasillo, hablando con una enfermera, una conversación que no necesitaba oír para intuir su contenido. Cuando ella se fue, César se acercó a mí y sacó una pequeña bolsa de plástico de su mochila. «Mamá, quiero que vea esto», susurró con la voz tensa como la cuerda de una guitarra vieja. Una voz que vibraba con la intensidad de su preocupación. Me mostró su teléfono. En la pantalla había unas fotos borrosas, pero lo suficientemente claras como para que se me detuviera el corazón, para que mi sangre se congelara en mis venas. Era Fernanda en el estacionamiento trasero del hospital, sacando discretamente una bolsita de la cajuela de su coche y entregándosela a un hombre desconocido, un hombre envuelto en sombras, un hombre que se movía como una figura espectral. El hombre llevaba una chamarra negra y una gorra que le cubría casi toda la cara, pero vi claramente la bolsa de medicinas en la mano de Fernanda, frascos pequeños idénticos al que estaba en la mesita de noche. «Le tomé estas fotos ayer», dijo César con la voz temblorosa, una voz que apenas podía contener la angustia. «Las seguí porque se me hizo muy raro cómo actuaba mamá. Tengo miedo de que le esté haciendo algo a mi hermano Luis». Me quedé sin palabras, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El suelo frío del hospital parecía absorber todo el calor de mi cuerpo, dejando una frialdad que se extendía hasta mis huesos. «César», susurré, «¿estás seguro? ¿Oíste lo que decían?» César negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos, con el alma desgarrada. No pude oír bien, pero vi que ella le dio esa bolsa al hombre y él le entregó un sobre. «Mamá, esto no es normal». Miré a los ojos de César. Vi la preocupación y la rabia en ellos y supe que no mentía, pero aún así no quería creerlo. Fernanda era la esposa de Luis. Había jurado cuidarlo. ¿Cómo podía hacer algo tan terrible? Esa tarde, cuando volví a casa, Mario vino de nuevo. No corrió ni jugó como siempre, sino que se sentó en silencio en una silla, abrazando su mochila, un pequeño bulto que contenía el peso de un secreto terrible. «Abuela», dijo con una voz baja pero decidida, «quiero que escuche algo». Sacó de su mochila el celular viejo con la pantalla rota y, temblando, reprodujo un archivo de audio. La voz de Fernanda resonó, susurrada, pero clara como una puñalada en mi corazón, una puñalada que traspasó todas mis defensas. «Después del trasplante, los datos estarán completos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. Este resultado vale 100 veces más». Me quedé rígida, petrificada por el horror. Dejé caer el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando sin control. Miré a Mario, mi pequeño nieto, y vi sus ojos rojos, apretando los labios como si contuviera las lágrimas. «Lo encontré en el celular viejo de mi mamá», dijo con la voz entrecortada. «No sé qué es, pero pensé que usted debía saberlo». Lo abracé, sintiendo como si el mundo entero se estuviera derrumbando a mis pies. Un mundo que se desintegraba bajo el peso de la verdad. «Eres muy valiente», Mario, susurré, pero mi voz se quebró y las lágrimas rodaron por mis mejillas, lágrimas de dolor, de traición, de desesperación. Pensé en Luis, en los frascos sin etiqueta, en las fotos de César, en la grabación de Mario. Eran piezas sueltas, pero estaban encajando, pintando un cuadro oscuro, un cuadro monstruoso que no me atrevía a enfrentar, una verdad que me amenazaba con destruir. ¿Qué estaba haciendo Fernanda? ¿Qué datos? ¿Qué resultados? ¿Y por qué dijo, esa vieja no se atreverá a negarse? Me sentí traicionada, no solo por Fernanda, sino por mi propia fe en la familia, en el amor, en la bondad humana. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa escuchando las sirenas de una ambulancia en la calle, las luces rojas y azules parpadeando a través de la ventana como cortes en mi alma, como heridas que se abrían en mi corazón. Pensé en Luis, en cómo se debilitaba cada día más, en las medicinas extrañas, en los susurros calculadores de Fernanda. Pensé en César, en la sospecha y la preocupación, en sus ojos llenos de rabia, y en Mario, el niño de 9 años que valientemente me había traído la verdad, una verdad que me quemaba la garganta. Me agarré la cabeza, sintiendo que mi cerebro iba a explotar, que la presión me iba a desgarrar,
Quería correr al hospital, enfrentar a Fernanda, gritar y exigirle una explicación, pero tenía miedo. Miedo de que la verdad fuera aún más horrible de lo que imaginaba. Miedo de no tener la fuerza para soportarlo. Me levanté, salí al patio y miré la pálida luz de la luna. Pensé en Juan, mi esposo silencioso, que solo podía sentarse y observar todo, un testigo mudo de mi dolor. Quería contarle, preguntarle qué debía hacer, pero sabía que no me respondería. Estaba sola con los pedazos de una verdad que poco a poco se iba revelando, una verdad que me iba a destrozar. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que el mundo entero pesaba sobre mi pecho. El canto de los pájaros en el patio, un sonido que normalmente me traía calma, ahora eran como cuchillos clavándose en mi mente, como pequeños aguijones que me perforaban el alma. Sabía que hoy era el día en que el hospital tomaría la decisión final sobre el trasplante de riñón de Luis. Las pistas que Mario y César me habían dado, la grabación, las fotos, el frasco sin etiqueta, seguían girando en mi cabeza, un torbellino de imágenes que no me permitía pensar con claridad. No me atrevía a enfrentarlas. Tenía miedo de que si escarbaba más, encontraría una verdad que no podría soportar. Solo quería salvar a Luis, ver a mi hijo sano de nuevo, aunque el precio fuera una parte de mi cuerpo. Pero en el fondo, sabía que las cosas no eran tan simples. El hospital me citó al mediodía. Entré en una pequeña sala de juntas donde el doctor Ramírez ya me esperaba. Desplegó los resultados de los análisis sobre la mesa. Hojas blancas llenas de números y gráficos que no entendía, números que parecían confirmar una sentencia de muerte. Señora María, dijo con voz grave pero firme, hemos revisado todo a fondo. Usted es la persona más compatible para donarle el riñón a Luis. Si no procedemos pronto, su vida correrá peligro. Me quedé sentada, apretando el borde de mi blusa, con la cabeza zumbando como si tuviera un enjambre de abejas dentro, un zumbido ensordecedor que me impedía pensar. Entiendo, susurré. Pero mi voz fue tan baja que dudé si me había escuchado. El doctor Ramírez me miró y su expresión se suavizó. ¿Necesita más tiempo para pensarlo?, preguntó. Negué con la cabeza. No porque ya hubiera decidido, sino porque sentía que no tenía otra salida. Fernanda, sus padres, e incluso Luis, todos contaban conmigo, y no podía dejar morir a mi hijo. A través del cristal de la puerta, vi a Fernanda de pie, con los brazos cruzados, su mirada tan afilada como siempre. Le hizo un gesto de asentimiento a su madre, la señora Rosa, como si estuviera segura de que yo no me atrevería a negarme, como si mi decisión ya estuviera tomada, como si yo fuera una marioneta en sus manos. Ese gesto me dio un escalofrío, como si estuvieran jugando una partida de ajedrez en la que yo era solo un peón sacrificable. Quise levantarme, gritar que sabía lo del frasco, lo de la grabación, pero no pude. Me quedé sentada, sintiéndome atrapada en una jaula invisible, sin escapatoria, sin posibilidad de redención. Por la noche, reuní a toda la familia en mi pequeña casa. La sala estaba abarrotada, un espacio pequeño que albergaba una cantidad desmesurada de emociones. La luz amarillenta de un foco viejo se reflejaba en las paredes desgastadas, paredes que parecían presenciar siglos de silencios y secretos. Puse una tetera sobre la mesa. El aroma a hierbabuena no lograba disipar el ambiente pesado, un ambiente denso, cargado de tensión. Los padres de Fernanda, el señor Carlos y la señora Rosa, se sentaron en el centro ocupando las dos mejores sillas, como si fueran los dueños, los amos de la situación. Fernanda se sentó a su lado con las manos entrelazadas y me miró de reojo como para asegurarse de que no me arrepentiría, una mirada que me heló hasta los huesos. Luis estaba recostado en un sillón, con el rostro pálido y la respiración débil. César estaba recargado en la pared, en silencio, pero sus ojos estaban rojos, como si contuviera una furia a punto de estallar, una furia que amenazaba con desbordarse. Mario estaba acurrucado en un rincón, abrazando su pequeña mochila con la mirada llena de angustia, con la mirada de un niño que ha visto demasiado. Respiré hondo. Mis manos temblaban al dejar la tetera. Ya tomé una decisión, dije con la voz temblorosa, pero tratando de sonar firme. Voy a donarle el riñón a Luis. La habitación estalló como una bomba. La señora Rosa aplaudió con voz chillona, una voz que me sonaba a hipocresía. Esa es una verdadera madre, dijo con una sonrisa falsa, una sonrisa que ocultaba un siniestro cálculo. Sabía que no decepcionaría a esta familia.
Fernanda se cubrió el rostro. Las lágrimas corrían, pero vi cómo apretaba los puños como si estuviera actuando en una obra de teatro. Una obra de teatro donde ella era la protagonista, la manipuladora maestra de su propio juego. «Ay, mamá», dijo con la voz entrecortada. «Sabía que usted lo quiere más que a nadie. Gracias». Luis me miró con los ojos nublados por el cansancio, pero aún así logró decir: «Mamá, te debo la vida». Sus palabras me partieron el corazón como una puñalada en el pecho, una puñalada que me dejaba sin aliento. Pero entonces César se levantó de un salto y golpeó la mesa con fuerza. El golpe hizo que las tazas de té vibraran, que el silencio se rompiera en 1000 pedazos. «No», gritó con la voz temblando de rabia. «Mamá, ¿acaso no lo ve? Se está sacrificando por un plan malvado. Ella la está usando a usted y está usando a mi hermano Luis». El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. Solo se oía el zumbido de un mosquito alrededor del foco, un zumbido que parecía amplificar la tensión. Fernanda se puso de pie de un brinco y señaló a César. «¿Qué estás diciendo? ¿Te atreves a acusarme? Yo hago todo por mi esposo». Pero César no retrocedió. Se acercó con la mirada encendida, con la verdad brillando en sus ojos. «¿Acusarte? ¿Y qué son esos frascos sin etiqueta? ¿Y esas llamadas a medianoche? Mamá no puede dejar que la engañen». Miré a César, luego a Fernanda y finalmente a Luis. Quería decir algo, pedirle a César que se calmara, pero no pude. Solo desvié la mirada, sintiendo que el mundo entero se me venía encima, un mundo que se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Esa noche me senté sola en mi pequeña habitación, frente a la vieja mesa de madera. La lámpara de aceite parpadeaba. Su luz tenue iluminaba las palabras temblorosas que escribía en mi testamento, un testamento que parecía mi propia sentencia de muerte. Escribí que la casita sería para César y algunas de mis pocas cosas de valor para Mario. Cada trazo era como un corte en mi alma, una herida que se abría con cada palabra. No sabía si sobreviviría a la operación, pero quería estar preparada, dejarles algo a los que amaba, un legado de amor y sacrificio. Juan estaba sentado, inmóvil en su silla de ruedas, en un rincón, mirándome con sus ojos sin vida, con la tristeza grabada en su alma. Vi que su mano temblaba, como si quisiera decir algo, pero no podía. Lo miré, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Juan», susurré. «Tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que salvar a Luis». No respondió, solo parpadeó, y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas demacradas. Doblé el testamento, y lo guardé en el fondo de una vieja caja de madera donde guardaba los recuerdos de mi boda, recuerdos que ahora se mezclaban con la amargura de la traición. Afuera, la lluvia caía a cántaros, mezclándose con el sonido de mis propios sollozos, un lamento que resonaba en la noche oscura. Temprano por la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro, y la niebla se aferraba a las callecitas que llevaban al hospital, yo iba acostada en la camilla de una ambulancia. Abrazaba con fuerza una pequeña bolsa de tela con un par de cambios de ropa y un pañuelo bordado que guardaba desde el día de mi boda, un pañuelo que ahora parecía un símbolo de mi inocencia perdida. La sirena de la ambulancia aullaba, pero yo ya no le prestaba atención. Las luces de la calle se filtraban por la ventanilla, borrosas como mis sueños rotos. Cerré los ojos e intenté respirar, pero sentía el pecho oprimido, un peso insoportable que me impedía respirar. Hoy era el día en que le donaría mi riñón a Luis, mi hijo. Ya lo había decidido. Había escrito mi testamento. Me había preparado mentalmente, pero mi corazón seguía hecho un nudo que me asfixiaba, como si estuviera entrando en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando la ambulancia se detuvo, una enfermera empujó la camilla por un pasillo interminable del hospital. El chirrido de las ruedas sobre el piso de loseta era como un martillo golpeando mi cabeza, un sonido que resonaba en mi cerebro con una intensidad insoportable. Fernanda caminaba justo detrás. Sus pasos eran ligeros, pero firmes, como los de un guardia, como los pasos de alguien que tiene el control de la situación. «No se preocupe», mamá dijo con una voz baja pero cortante. «Después de la cirugía, todo estará bien». La miré de reojo y vi un destello de triunfo en sus ojos, como si ya tuviera la victoria asegurada, como si mi sacrificio fuera un hecho consumado. Su sonrisa me dio un escalofrío, no de frío, sino de la sensación de que me estaban llevando a un plan donde yo era solo una pieza sin voluntad, una pieza sacrificable en un juego perverso. En la recepción ya estaban los padres de Fernanda,
El señor Carlos y la señora Rosa venían muy arreglados. El señor Carlos con un traje viejo pero bien planchado, y la señora Rosa con un vestido rojo brillante, como si vinieran a un gran evento y no a una cirugía. Tomaron a Fernanda del brazo y saludaron a los doctores con una amabilidad exagerada, como si se conocieran de toda la vida, una amabilidad que me resultaba nauseabunda. Oí a la señora Rosa reír a carcajadas mientras le decía a un doctor joven: «Gracias por todo su apoyo, doctor. No olvidaremos este favor». Yo me quedé ahí, apretando mi bolsa de tela, sintiéndome como una extraña en mi propia historia, una historia que me estaba escapando de las manos. A Luis ya lo habían llevado a una sala de espera. Me permitieron verlo antes de entrar al quirófano. La pequeña habitación estaba helada y sus brazos flacos estaban llenos de vías intravenosas. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero al verme intentó sonreír débilmente. «Mamá». Gracias, susurró con la voz quebrada por el cansancio, una voz que apenas se escuchaba entre los latidos de mi corazón. Le tomé la mano. Estaba helada y sentí ganas de llorar. «Luis, haré todo para que te recuperes», le dije. Pero mi voz temblaba, como si estuviera tratando de convencerme a mí misma, como si necesitara confirmar mi propia decisión. Miré a los ojos de mi hijo. ¿Vi una confianza absoluta en ellos? ¿O era mi propia fe la que me estaba engañando? ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba arriesgando mi vida por algo que no entendía del todo? De repente, César entró corriendo con las manos todavía manchadas de grasa del trabajo. Jadeaba. Su camiseta estaba empapada de sudor, como si hubiera corrido una gran distancia. «Mamá, no lo hagas», dijo casi suplicando, mientras me agarraba de los hombros. «Se lo ruego, no doné el riñón. Algo no está bien». Miré a César. Vi sus ojos rojos llenos de rabia y preocupación. Quise decirle que ya había decidido, que no podía dejar morir a Luis, pero no me salieron las palabras. Solo puse mi mano sobre la suya. La apreté suavemente y dejé que la enfermera me llevara. César se quedó allí, impotente, gritando detrás mío: «Mamá, escúcheme», pero no volteé. No me atreví a voltear porque temía que si miraba a los ojos de César, me derrumbaría, que mi decisión se desintegraría. El pasillo del hospital era largo y frío. El olor a desinfectante era tan fuerte que me daban náuseas. Una voz impersonal sonó por los altavoces: «Quirófano número 3. Prepárense para trasplante de riñón». Me llevaron a un vestidor donde una enfermera me puso una cofia y un cubrebocas. La bata azul y fría que me pusieron encima fue un recordatorio de que estaba a punto de perder una parte de mi cuerpo, una parte de mi ser. Me miré en el espejo. Vi mi rostro demacrado, mis ojos rodeados de ojeras. Me pregunté: «María, ¿qué estás haciendo? ¿Estás segura de que esto es lo correcto?». Pero entonces la imagen de Luis en la cama del hospital apareció en mi mente y apreté los dientes y seguí adelante. Al pasar por el pasillo, vi de reojo a Fernanda y a la señora Rosa de pie junto a una ventana de cristal, hablando con un hombre desconocido, un hombre envuelto en sombras, un hombre idéntico al de las fotos de César. Vi a Fernanda entregarle un sobre y él lo guardó rápidamente en el bolsillo de su chamarra. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El sudor frío me corría por la nuca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué había en ese sobre? Quise detenerme, gritar y exigir una respuesta, pero la enfermera me tomó del brazo y me metió al quirófano. La luz blanca me daba directamente en los ojos, tan brillante que tuve que entrecerrarlos. El doctor Ramírez estaba allí con el rostro serio, pero tranquilo. «Todo está listo», señora María dijo con voz grave. «Solo relájese». Asentí, pero mi cuerpo estaba rígido, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. La enfermera me colocó los electrodos en el pecho y el bip bip del monitor sonaba constante, pero cada latido era como una advertencia, como un latido que anunciaba mi propia muerte. Fernanda apareció del otro lado del cristal. Pegó la cara al vidrio y me hizo una seña de firma rápida hacia los papeles que sostenía otra enfermera. Tomé la pluma temblando, la tinta se corrió sobre el papel. Cuando firmé, sentí como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte, mi propia condena. Miré mi firma borrosa. Pensé en el testamento que había escrito la noche anterior, en César, en Mario. Y me pregunté, ¿será esta la última vez que esté consciente? Justo cuando el doctor se preparaba para inyectar la anestesia, mi corazón latía con furia. Un sudor frío me empapaba la espalda. Cerré los ojos
Intenté respirar, pero las imágenes de Luis, César, Mario y Fernanda daban vueltas en mi cabeza. Pensé en la grabación de Mario, en el frasco sin etiqueta, en la foto de César. Quería detenerlo todo, pero no podía. Había llegado demasiado lejos. Había firmado. Había entrado en esta sala. Solo podía quedarme ahí, esperando con un miedo que me ahogaba el corazón, un miedo que me estrangulaba. Pero entonces, justo cuando la enfermera iba a inyectar la anestesia, un estruendo hizo temblar toda la sala. La puerta se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras rasgó el aire. Todo el equipo de médicos y enfermeras se sobresaltó. Algunos se giraron bruscamente con el pánico en los ojos. Mario entró como un pequeño torbellino. Sus tenis todavía estaban manchados de lodo. Su uniforme escolar arrugado y su pechito subía y bajaba mientras jadeaba. Sostenía con fuerza su celular viejo, con la pantalla rota, como si fuera lo más valioso del mundo. Una enfermera corrió detrás de él, gritando desesperada: «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Mario no se detuvo. Corrió directo hacia mí, con sus ojos grandes y redondos, llenos de miedo, pero ardiendo con una determinación que nunca había visto en un niño. «Abuela», dijo con voz temblorosa, pero tan clara que congeló a todos en la sala. «Debería decirles a todos por qué mi papá necesita tu riñón de verdad». Sus palabras fueron como una bomba que explotó en mi cabeza. Contuve el aliento. Mi corazón pareció detenerse. El quirófano quedó en un silencio absoluto, solo roto por el bip bip del monitor cardíaco, que ahora sonaba más fuerte, como si quisiera destrozar la quietud. Un doctor cercano dejó caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido metálico contra el suelo de mármol fue estridente como un corte en el aire tenso. El doctor Ramírez, el jefe de la cirugía, levantó una mano indicando a todo el equipo que se detuviera. Frunció el ceño, pero su voz fue calmada y firme. «Dejen que el niño hable. Lo que tengas que decir, dilo ahora». Miré a Mario. Vi su manita apretando el celular, su rostro pálido, pero sus ojos brillantes, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. El cristal retumbaba. «No lo escuchen», gritó con una voz chillona, casi histérica. «Es solo un niño el que van a ver». Pero la mirada de Fernanda ya no era fría como el hielo. Temblaba, presa del pánico, como si el secreto que tanto había intentado ocultar estuviera a punto de ser desvelado, de salir a la superficie, de romper su frágil contención. Mario no miró a su madre. Se acercó a mí y, con manos temblorosas, pulsó el botón de reproducción en su teléfono móvil. Se escuchó una grabación. La voz de Fernanda, susurrada, pero nítida, afilada como el filo de una navaja que se clavaba en mi corazón. «Después del trasplante, los datos de la prueba serán perfectos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse». La sala entera pareció explotar en un silencio ensordecedor. Sentí que la sangre se me helaba, que el aire se me comprimía en la garganta, impidiendo la respiración, un nudo de terror y consternación. El doctor Ramírez se giró bruscamente para mirarme con los ojos desorbitados, llenos de asombro, de una incredulidad que reflejaba la magnitud del descubrimiento. «Deténganse», ordenó con una voz aguda como la hoja de un bisturí. «Detengan todos los preparativos ahora mismo». Una enfermera retiró rápidamente la jeringa, con movimientos precisos y ágiles, como si obedeciera un instinto de protección. Los demás permanecieron inmóviles, petrificados por la sorpresa, sin atreverse a moverse, a perturbar el silencio denso y cargado de tensión que dominaba la sala. Fernanda, al otro lado del cristal, emitió un grito desgarrador y golpeó la puerta con fuerza, una demostración desesperada de su angustia y frustración. ¿No es cierto? Ella lo inventó todo. Este niño está siendo manipulado. Pero su voz se quebró, se fragmentó como el cristal roto, como si ni ella misma creyera en sus propias palabras, como si la verdad la estuviera abrumando, desmoronando su fachada de inocencia. Miré a Mario y vi que rompía a llorar, un llanto silencioso, sofocado, pero seguía aferrado a su teléfono móvil como si fuera la última prueba para salvarme, la única evidencia que podría demostrar mi inocencia, mi rectitud en medio de esta vorágine de acusaciones. «También tengo un video», dijo con la voz ahogada por las lágrimas, con la voz rota por el dolor y la angustia. Mostró un video que contenía las imágenes de mi mamá y mis abuelos hablando de vender medicinas. Reprodujo el video. La imagen era borrosa,
pero lo suficientemente clara. Fernanda y la señora Rosa en el estacionamiento, intercambiando un sobre discretamente con un hombre desconocido, el mismo hombre que yo había visto antes, la pieza que faltaba en el rompecabezas de esta macabra trama. La voz de la señora Rosa resonó con una frialdad calculadora, una frialdad que contrastaba con la desesperación de su hija. Después de esta operación, tendremos suficientes datos para vender la medicina en el extranjero. Este dinero lo cambiará todo. Yacía allí, con la vista nublada por las lágrimas, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Horror por la verdad que tanto había intentado evitar, una verdad que ahora se exponía ante todos sin tapujos, sin disimulos. Y alivio porque, finalmente, ya no tenía que mentirme a mí misma, ya no tenía que cargar con esa pesada carga de culpa y engaño. César irrumpió desde el pasillo con el rostro congestionado de ira, de furia reprimida que buscaba una salida, una explosión. «Ya basta», gritó, lanzándose contra el cristal de la puerta para encarar a Fernanda, para confrontarla con la verdad, para hacerla pagar por sus acciones. «Tú lo envenenaste. Creíste que todos somos ciegos». Antes de que nadie pudiera reaccionar, antes de que pudieran intervenir, César levantó la mano y le propinó una bofetada a Fernanda, una bofetada sonora, resonante, que retumbó en el silencio de la sala, un golpe que rompía el equilibrio, que rompía la farsa, que rompía el silencio que había reinado hasta ese momento. El sonido seco resonó por todo el pasillo, haciendo que la señora Rosa soltara un grito agudo, un grito de indignación y de protección hacia su hija. «¿Te atreves a pegarle a mi hija?». Pero César no se detuvo, impulsado por la rabia y el dolor. Señaló a Fernanda con la voz temblorosa de la ira, de la indignación y de la impotencia. «¿Qué medicinas le has estado dando? ¿Qué le hiciste a mi hermano Luis?». Fernanda se llevó la mano a la mejilla, donde ardía la marca de la bofetada de César. Las lágrimas corrían por su rostro, pero en sus ojos no vi arrepentimiento, sino el pánico de alguien que ha sido descubierto, que ha sido desenmascarado, el terror de ver cómo se derrumba su castillo de mentiras. «¿Estás loco?», le gritó, volviéndose hacia el doctor Ramírez, buscando un aliado, una esperanza en medio del caos. «No los escuches, me están calumniando». Pero el doctor Ramírez no respondió, paralizado por la magnitud de la situación, por la evidencia irrefutable de los hechos. Se puso pálido y se dirigió a una enfermera, la voz débil, casi susurrante, traicionada por el terror y la incredulidad. «Esto ya no es una cirugía, es la escena de un crimen. Llame a la policía ahora». Una enfermera salió corriendo, como una flecha que se lanza hacia su objetivo, mientras los demás se quedaban de pie, mirándose unos a otros con desconcierto, con incredulidad, con la incertidumbre de no saber qué hacer, cómo reaccionar ante esta inesperada revelación, ante esta tormenta que había destruido la aparente tranquilidad de la sala de operaciones. Yacía allí, sintiendo que el mundo se desmoronaba, que las bases de mi realidad se derrumbaban. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, un torrente incontenible de dolor, de arrepentimiento, de incredulidad. «¿Qué?». Miré a Mario, mi pequeño nieto, que con valentía había irrumpido en el quirófano para salvarme, para defenderme, para revelar la verdad. Miré a César, mi hijo menor, que había intentado protegerme a toda costa, que había puesto su vida en riesgo por mí. Y pensé en Luis, mi hijo, que yacía en la habitación de al lado, inconsciente de la traición de su esposa, de la conspiración de la que había sido víctima. Me quedé allí, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, dejando que la verdad se filtrara en cada fibra de mi ser, dejando que la verdad me purificara, que me liberara de la opresión de la mentira. En ese momento, entendí que todo había cambiado, que nada volvería a ser igual. La verdad había estallado como una bomba, como una puerta derribada, y ya nada podría ocultarla, nada podría detener su fuerza destructiva. La sala de operaciones, que antes era fría y silenciosa, se había convertido en un campo de batalla caótico, un hervidero de emociones desatadas, de acusaciones, de gritos, de desesperación. Las enfermeras confundidas se miraban unas a otras sin saber qué hacer, desorientadas, perdidas en medio del torbellino de acontecimientos. El doctor Ramírez frunció el ceño. Su mirada aguda recorría a cada persona como si intentara mantener el orden en medio de la tormenta, pero incluso él estaba desbordado por la magnitud de los sucesos. Yacía allí, con la vista nublada por las lágrimas,
pero sin poder apartar los ojos de la escena que revelaba una verdad tan espantosa como sorprendente, la verdad que Mario acababa de revelar como un fuego purificador. Estaba quemando toda la confianza que me quedaba, consumiendo las bases de mi realidad. Fernanda, después de la bofetada de César, se agarró la mejilla y gritó con voz chillona, una voz estridente que intentaba silenciar la verdad. ¿Cómo te atreves a pegarme? Yo hago todo por mi esposo. Las lágrimas corrían por su cara, pero vi claramente el pánico en sus ojos, un pánico que no correspondía al dolor de una esposa acusada injustamente, sino al miedo de quien ha sido descubierta, de quien ha visto cómo se derrumban sus mentiras. Se volvió hacia sus padres, agarrando la blusa de la señora Rosa, la voz entrecortada por el llanto, por la desesperación, por el temor. Yo no hice nada malo, solo quería salvar a Luis. Papá, mamá, digan algo. Pero el señor Carlos y la señora Rosa se quedaron allí, petrificados, con el rostro pálido, incapaces de decir una palabra, paralizados por el terror, por la vergüenza, por la culpa. La señora Rosa, normalmente tan astuta y autoritaria, ahora solo apretaba las manos, mordiéndose los labios para contener un temblor incontrolable, un temblor que delataba su culpa, su complicidad en la trama. De repente, la señora Rosa golpeó el suelo con su bastón, un golpe seco, resonante, que cortó el silencio de la sala. El sonido de la madera contra la loseta resonó, y me señaló directamente a mí, acusándome con una voz llena de veneno, de ira, de frustración. ¿Te atreviste a manipular a tu nieto para que inventara mentiras sobre mí? Fernanda, vieja malvada. Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón, un ataque directo, una traición inesperada que me dejó sin aliento. Quise gritar, decirle que yo no había manipulado a nadie, que era su hija la que había traicionado a mi familia, que era su hija la responsable de esta catástrofe. Pero tenía un nudo en la garganta, un nudo apretado que me impedía hablar, que me silenciaba en el momento más crucial. Solo me quedé allí, mirándola fijamente, sintiéndome arrinconada en un rincón oscuro, un rincón donde todos mis años de sacrificio eran pisoteados, denigrados, ignorados. El señor Carlos, el padre de Fernanda, susurró discretamente a un médico conocido que estaba cerca, con una voz baja pero apurada, una voz llena de desesperación y de complicidad. Por favor, continúen con la cirugía. Nosotros nos encargamos de todo. Solo necesitamos que esto termine. Le metió un sobre en la mano al doctor, un sobre que contenía un soborno, un intento desesperado de silenciar la verdad, de ocultar la culpa. Pero el doctor Ramírez se acercó de inmediato, su voz fría como el hielo, firme, implacable, una voz que declaraba el fin de la corrupción. Aquí decide la ley, no el dinero. Le arrebató el sobre, lo tiró al suelo con desprecio, con una decisión rotunda, y le ordenó a una enfermera, su voz firme, autoritaria, marcando el final de la impunidad: cierren las puertas, que nadie salga, voy a informar a la dirección del hospital ahora mismo. El sonido de sus pasos fue firme como una declaración de que todo se había salido de control, que la verdad había ganado la batalla. César, desde el pasillo, irrumpió en el quirófano, ignorando los intentos de una enfermera por detenerlo, impulsado por la rabia, por la desesperación, por la necesidad de proteger a su madre. Me agarró de los hombros con los ojos rojos, inyectados en sangre, y gritó, su voz temblorosa, llena de dolor, llena de ira: «Mamá, no done el riñón. Todo es un plan de ellos. Ella envenenó a mi hermano. ¿Luis no lo ve?» La voz de César temblaba, llena de rabia y dolor, un dolor que resonaba en el silencio de la sala, un dolor que me calaba hasta los huesos. Lo miré a los ojos y vi la desesperación de un hijo que intentaba proteger a su madre, de un hijo que se enfrentaba a una realidad devastadora. Quise decirle algo, consolarlo, pero no pude. Mi voz estaba atrapada en mi garganta, mi corazón estaba destrozado. Solo me quedé allí, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Desde la sala de preparación de al lado, la voz débil y confundida de Luis se escuchó. Una voz que revelaba la inocencia de la víctima. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están discutiendo? Intentó sentarse, respirando con dificultad. Las vías en su brazo temblaron con el movimiento. Escuché la voz de mi hijo y mi corazón se partió en 1000 pedazos. Luis no sabía nada. Luis era una víctima inocente de esta trama siniestra,
de esta conspiración oscura. No sabía que la esposa que amaba, en quien confiaba ciegamente, había metido a toda la familia en una conspiración que amenazaba con destruirla. Quise correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaría bien, que todo se resolvería, pero no podía moverme. Estaba paralizada por el dolor, por la incredulidad, por la impotencia. Solo yacía allí, con las lágrimas corriendo por mi rostro, sintiéndome dividida entre el amor por Luis y la horrible verdad que acababa de salir a la luz. Mario, de pie a mi lado, rompió en un llanto desconsolado, pero aún así levantó su teléfono móvil y dijo con la voz ahogada, con una fuerza que sorprendía por su fragilidad: «Tengo otro video. Aquí es cuando mi mamá le da las medicinas a mis abuelos». Reprodujo el video y la imagen apareció en la pequeña pantalla. Fernanda y la señora Rosa en el estacionamiento, haciendo el intercambio con el hombre desconocido, confirmando la trama. La voz de la señora Rosa se escuchó clara y fría, revelando la verdadera intención, la verdadera motivación de sus acciones. Si el trasplante es un éxito, podremos vender la medicina en el extranjero. Con ese dinero podremos lavar todas las ganancias sucias. La sala entera se quedó en silencio, un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido de los sollozos de Mario y el latido frenético de mis propios pensamientos. Una enfermera se tapó la boca con los ojos abiertos de horror. Su rostro reflejaba la incredulidad, el terror. El doctor Ramírez se quedó paralizado, apretando el expediente como si contuviera su ira, como si con ese gesto quisiera controlar la vorágine de emociones que lo inundaban. Fernanda, presa del pánico, se abalanzó para arrebatarle el teléfono móvil a Mario, intentando tirarlo al suelo, intentando borrar las pruebas, intentando silenciar la verdad. «No, eso es falso», gritó con la voz quebrada, con la voz desesperada de quien ha sido desenmascarada. Pero César fue más rápido, más decidido, más fuerte. Le quitó el teléfono móvil y empujó a Fernanda, que cayó al suelo con un golpe seco. Uno de sus tacones salió volando, rebotando en el piso con un sonido seco, como el punto final de la farsa que había montado, la última nota de una tragedia. «Cállate la boca», gritó César con la cara roja de furia, de indignación, de rabia. «¿Crees que puedes engañar a todo el mundo? ¿Qué le hiciste a mi hermano?». Fernanda se quedó sentada en el suelo con el pelo revuelto, pero su mirada todavía tenía un destello de terquedad, un último intento de negar la realidad, de negar la evidencia. «Yo no hice nada. Ustedes me están calumniando». La seguridad del hospital apareció. 2 hombres de uniforme entraron con expresión seria, con la determinación de la justicia. Se acercaron a Fernanda, al señor Carlos y a la señora Rosa, sin darles tiempo a reaccionar, sin darles la oportunidad de escapar de la justicia. La señora Rosa seguía maldiciendo con el bastón, temblando en su mano, su voz quebrada, su autoridad desmoronada. «Traidora, tú destruiste a esta familia», me señaló, pero su voz se quebró, como si ella misma supiera que todo había terminado, que su reinado de mentiras había llegado a su fin. Fernanda se retorcía, sujetándose con firmeza, con una última muestra de desesperación. «Suéltenme, yo no hice nada malo». Pero su mirada ahora solo reflejaba la desesperación de alguien acorralado, de alguien que ha perdido toda esperanza. Yacía allí, inmóvil, con el cuerpo helado, pero con los ojos bien abiertos, viendo la verdad desplegarse ante mí, una verdad que me liberaba de la mentira, una verdad que me devolvía la esperanza. Cuando la puerta del quirófano se cerró tras la policía, los gritos de Fernanda y sus padres todavía resonaban en el pasillo del hospital, pero para mí se desvanecían en el aire, como una pesadilla que se disipaba lentamente. Fernanda seguía gritando, su voz rota, su discurso incoherente. Estaba contribuyendo a la ciencia. «Nadie me entiende». Pero nadie le respondió, nadie le prestaba atención. Su voz se perdía en el silencio, en la indiferencia. El señor Carlos y la señora Rosa, que una vez se sentaron con tanta arrogancia en la sala de mi casa, ahora caminaban con la cabeza gacha, escoltados en silencio, derrotados, humillados, su orgullo hecho añicos. Yacía en la camilla de operaciones, todavía temblando, pero ya no era de miedo. Una extraña sensación de alivio me inundó, como si me hubieran liberado de una jaula en la que no sabía que estaba encerrada. El doctor Ramírez se acercó, su rostro serio, pero su mirada se había suavizado, se había aligerado, liberada de la presión de la conspiración.
Señora María, dijo con voz grave, una voz que transmitía comprensión, respeto. Cancelamos la cirugía. Trasladaremos a Luis a un tratamiento alternativo, diálisis combinada con nuevos medicamentos. Usted ha arriesgado su salud preparándose para esto, pero ha salvado su vida y su dignidad. Lo miré, mis ojos llenos de lágrimas, pero no de dolor, sino de alivio. Gracias, doctor, susurré con una voz débil pero sincera. No sabía si realmente había salvado mi dignidad, pero sabía que por primera vez en meses sentía que volvía a respirar de verdad, a respirar sin la opresión de la mentira, sin el peso de la culpa. César corrió hacia mí y me ayudó a sentarme. Me tomó la mano con fuerza, su mirada firme, pero llena de dolor, de preocupación, de amor. Todavía me tiene a mí, mamá, dijo con la voz entrecortada, su voz llena de una promesa incondicional. Yo la voy a proteger. De ahora en adelante, se lo prometo. Apreté su mano, sintiendo el calor de su piel áspera y manchada de grasa, la piel de un hijo que se ha enfrentado al mundo por su madre. Miré a los ojos de César y vi la fuerza de un hijo dispuesto a cargar con el mundo entero para proteger a su madre. Eres mi orgullo, hijo, susurré, y las lágrimas volvieron a caer, lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. César no dijo nada, solo me abrazó con fuerza, un abrazo que me devolvía la calma, un abrazo que me devolvía la esperanza, y en ese abrazo encontré un poco de consuelo en medio de las ruinas de mi familia, en medio del caos que había destruido nuestra tranquilidad. A Luis lo trasladaron a una sala de recuperación. Cuando entré, estaba acostado con el rostro pálido y las vías todavía en sus brazos. Me miró con los ojos rojos e hizo una pregunta que me partió el corazón, la pregunta inocente de una víctima. Mamá, ¿es verdad que todo lo que hizo mi esposa fue para hacerme daño? Su pregunta fue como una puñalada en mi corazón, una pregunta que revelaba la inocencia del que ha sido traicionado. Me acerqué, me senté a su lado en la cama y lo abracé. Mis lágrimas cayeron mojando su bata de hospital, lágrimas de dolor, de lástima, de esperanza. Ay, Luis, hijo mío, le dije con la voz ahogada por la emoción. No sé dónde empezó todo esto, pero te prometo que ya no dejaré que nadie te haga daño. Luis agachó la cabeza, y las lágrimas rodaron por sus mejillas flacas, lágrimas de arrepentimiento, de culpa, de dolor. Mamá, me equivoqué, susurró con voz entrecortada. No te protegí, y dejé que sufrieras demasiado. Lo abracé con más fuerza, sintiendo que en el mundo solo quedábamos nosotros dos, aferrándonos el uno al otro en medio de la tormenta que acababa de pasar, en medio del caos que había destruido nuestra tranquilidad. En los días siguientes, los periódicos empezaron a cubrir la noticia. Desmantelan red de tráfico de medicamentos en hospital local, gritaban los titulares. Escribieron sobre un grupo de médicos y farmacéuticos involucrados, de los cuales Fernanda, el señor Carlos y la señora Rosa eran piezas clave. Habían estado probando medicamentos ilegales en pacientes como Luis, usando el trasplante de riñón como una cortina de humo para recolectar datos para una organización internacional. Leer esas palabras me llenó de horror y dolor, un dolor profundo, un dolor que no se podía expresar con palabras. Pensé en Fernanda, en las veces que me sirvió comida, en sus palabras dulces, que ahora sabía que eran falsas, que ocultaban una realidad cruel, despiadada. Pensé en Luis, en los meses que sufrió sin saber que su propia esposa lo estaba poniendo en peligro, en riesgo de muerte. Luis comenzó su tratamiento de diálisis y medicamentos. Su salud mejoró lentamente, pero de manera constante, gracias a Dios. Una tarde me tomó la mano, agachó la cabeza y dijo con la voz entrecortada: Mamá, estuve ciego, confié en Fernanda y casi dejé que lo perdieras todo. Le acaricié la cabeza como cuando era niño y le dije: Hijo, lo importante es que sigues aquí. Eso es todo lo que necesito. Pero en mi corazón, una cicatriz se había formado, una cicatriz profunda, no solo por la traición de Fernanda, sino porque me había dejado llevar al borde entre la vida y la muerte sin hacer preguntas, sin cuestionar lo que parecía evidente, sin dudar. Volví a mi pequeña casa donde Juan seguía inmóvil en su silla de ruedas. Me senté a su lado y le conté todo, desde la grabación de Mario hasta la escena de Fernanda siendo esposada. No sé si entendió todo, pero cuando terminé de hablar, lo vi parpadear y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas demacradas, 2 lágrimas que me conmovieron profundamente. Le tomé la mano, la apreté con fuerza,
y por primera vez en años sentí una pequeña respuesta de su parte. Un apretón débil, como si intentara decirme que entendía, que me sentía, que me comprendía. Rompí a llorar, no de dolor, sino de alivio, porque sabía que, a pesar de todo, todavía lo tenía a él, todavía tenía a mi familia, a pesar del daño que se nos había hecho. Mario se convirtió en el pequeño héroe del barrio, un héroe inocente, sin saber la magnitud de su acto. El día que vino a casa, corrió hacia mí, me abrazó del cuello y susurró: «Abuela, perdón por tardarme en hablar, pero al menos llegué a tiempo para salvarte». Reí entre lágrimas, abrazando al niño, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, un calor que me devolvía la esperanza. «Eres la persona más valiente que conozco», le dije, acariciándole el pelo, devolviéndole el cariño que me había dado. Mario sonrió, la primera sonrisa que le veía en días, una sonrisa que me devolvía la fe en la vida. Lo miré a los ojos, y vi que su inocencia seguía allí, aunque manchada por lo que había tenido que presenciar, por lo que había tenido que vivir. Me prometí a mí misma proteger a Mario, darle una infancia que nadie pudiera robarle, darle una infancia plena, feliz. La última noche, me senté en mi pequeña habitación bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite. Abrí mi viejo diario y escribí las últimas líneas, las líneas que resumían mi experiencia, mis sentimientos, mis pensamientos. La sangre no siempre te hace familia. A veces es la verdad la que te muestra quién realmente merece ser llamado así. Perdí mucho, pero me encontré a mí misma. Cerré el diario, dejé la pluma y escuché la lluvia golpear el techo del patio. Sentí una calma extraña, como si la tormenta hubiera pasado dejando un cielo limpio, un cielo despejado, una nueva oportunidad para comenzar. Miré por la ventana. Vi la pálida luz de la luna iluminando el patio, y supe que aunque el camino por delante fuera largo, arduo, nunca más me dejaría cegar, nunca más me dejaría manipular. Había recuperado mi propia fuerza, mi propia dignidad, y eso era lo más valioso que nadie podría quitarme. Eso nadie me podría arrebatar. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto si tú estuvieras en mi lugar. ¿Qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.